Hola amigos, Dios me los bendiga. La clase de hoy consiste en el tema de sucesiones numéricas lineales. Entonces, para poder comprender ese tema, lo primero que vamos a hacer es colocar un ejercicio aquí en el pizarrón. Voy a colocar los siguientes números. En este caso, voy a colocar aquí un menos 15, luego un menos 7, luego 1, 9 y 17. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra sucesión numérica, es un orden o una serie de números que tienen alguna característica especial. Lo que vamos a hacer en esta clase es identificar la fórmula general para poder calcular algún número dentro de esta serie en la posición que nosotros deseemos. Entonces, la fórmula general para las sucesiones numéricas lineales, porque este tema es para aquellas que son lineales, es importante mencionar que existen algunas sucesiones que son cuadráticas. Entonces, la fórmula va a ser la siguiente. Voy a escribir AN más B, donde el valor de A, voy a ponerlo aquí de este lado, el valor de A representa la regularidad, o más bien, en unas palabras más sencillas, de cuánto en cuánto van, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí de cuánto en cuánto. De cuánto en cuánto. Ok. El valor de n va a representar la posición. ¿Qué posición? La posición de los números de nuestra serie. Por ejemplo, el menos 15, este está ubicado en la primera posición. El menos 7 está ubicado en la segunda posición. 1, tercera posición. 9, cuarta posición. Y 17, quinta posición. Estos numeritos que tengo aquí arriba, las posiciones, van a representar el valor de n. Y el último valor, el de b. El de b lo vamos a definir así. ¿Cuánto le tengo que sumar? ¿Sí? O restar para llegar al número que está en la posición que nosotros deseamos buscar. Vamos a utilizar este ejercicio para determinar su fórmula general. Por ejemplo, me doy cuenta que si a menos 15 yo le sumo un valor de 8, le sumo 8, me va a quedar como resultado menos 7. Si a menos 7 yo le sumo 8, me va a dar como resultado 1. Si a 1 le sumo 8, me va a dar como resultado 9. Y si a 9 le sumo 8, me va a dar como resultado 17. Entonces, este valor va a representar el valor de A. De acuerdo con nuestra fórmula, entonces el valor de A, ahora lo voy a borrar de este lado. ¿El valor de A cuál es entonces? El valor de A es 8, que es el que identifica acá. Me tengo que dar cuenta de cuánto en cuánto va subiendo el valor para cada número dentro de la serie. Ahora lo que voy a hacer es asignar un valor de n. ¿Cómo puedo asignar el valor de n? Bueno, voy a identificar cuántos números tengo acá y de todos ellos yo voy a elegir cualquiera. Por ejemplo, vamos a elegir el 1. ¿Qué posición tiene el número 1? Tiene la posición 3. ¿Qué valor entonces va a adquirir n? Va a adquirir el valor de 3. ¿Ya? Otra vez, aquí podemos elegir el valor que nosotros deseemos que esté dentro de la serie. Es importante que esté dentro de la serie numérica. Por ejemplo, si yo elijo el 17, entonces el valor de n va a ser 5. Si yo elijo el menos 7, el valor de n va a ser 2. Pero ahorita aquí nosotros estamos eligiendo el valor de 1. Entonces, el valor de n es el valor de 3. Y me falta el último, el valor de b. Este valor de b es el que vamos a buscar o a determinar con los valores de a y con el valor de n. Voy a hacer lo siguiente. Para encontrar la fórmula general para esta serie numérica, dice que primero es el valor de a. Bueno, voy a colocarlo acá. A n más b. ¿Cuánto vale a para esta serie numérica? Tiene un valor de 8. Luego escribo n. El valor de n va a ser 3 más b. Y aquí voy a igualarlo al número que yo elegí con respecto a la posición de n. Si estoy eligiendo la tercera posición, entonces el valor que está en la serie en la tercera posición es 1. Aquí voy a escribir 1. ¿Para qué voy a hacer este procedimiento? Para encontrar el valor de b. Entonces voy a hacer esto. 8 por 3 va a ser 24. Más b igual
a 1. El 24 lo voy a pasar al segundo miembro y me va a quedar b es igual a 1 menos 24. Por lo tanto, el valor de b será igual a menos 23. Ya tenemos entonces el valor de b. Escribo de este lado, menos 23. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a corroborar los datos que tengo acá. Voy a volver a escribir mi fórmula, pero ahora con los valores de a y b, porque el valor de n va a cambiar. El valor de a se mantiene constante, el valor de b se mantiene constante, lo voy a poner de este lado. El valor de a se mantiene constante y el valor de b también se mantiene constante. El valor de n es el que va a estar cambiando, entonces el valor de n corresponde a una variable. Voy ahora a escribir la fórmula, pero con los valores de a y b. Dice que mi fórmula es an, entonces en lugar de a, ahora voy a escribir 8. Y el valor de b más b, pero b es negativa, entonces aquí va a ser menos 23. Vamos a corroborarlo para el primer valor, 15. Entonces, para el valor de 15, ¿cuánto vale n? N va a tomar un valor de ¿qué? De 1. ¿Por qué 1? Porque 15 está en la posición 1 y las posiciones corresponden al valor de n. Entonces, n toma el valor de 1 y voy a sustituir este valor de 1 en esta fórmula. Quedaría entonces 8 por el valor de 1 menos 23. 8 por 1 me va a dar el valor de 8 menos 23. Y 8 menos 23 me va a dar un valor de menos 15. Si este valor coincide con el que está en la posición que nosotros elegimos, entonces quiere decir que efectivamente este valor que tengo acá, más bien esta fórmula que tengo acá, corresponde a la sucesión numérica que escribimos. Ya que tenemos esta fórmula, podemos colocar cualquier valor para determinar el número que va a estar en dicha posición. Por ejemplo, ¿cuál sería el número que esté en la décima posición? Vamos a calcularlo. Entonces vamos a decir para ello que el valor de n es 10, porque recordemos que n corresponde al valor de la posición. Entonces aquí voy a escribir mi fórmula, 8n menos 23. 8 por el valor de n, que es 10, ¿sí? Menos 23. Por lo tanto, tendríamos que 8 por 10 me va a dar un valor de 80 menos 23. Y 80 menos 23 nos va a dar un valor de 57. Por lo tanto, el número que va a estar en la décima posición, lo voy a colocar así, será el número 57. Y con esto, estimados estudiantes, ya logramos determinar la fórmula general para las sucesiones numéricas. Recuerda, suscríbete a nuestro canal porque en los siguientes videos estaremos compartiendo más ejercicios con respecto a este tema para poder seguir practicándolo. Me despido, Dios te bendiga.